Hola querida familia de la fe, bienvenida a una nueva transmisión de nuestra iglesia, esta vez para tener un tiempo de oración, de estudio bíblico, pero antes de eso te quiero recordar que puedes seguir las novedades de la iglesia a través de las redes sociales, en las cuentas de Facebook, de Instagram y de YouTube. Estamos realmente sorprendidos por lo que Dios está haciendo a través de ellas, así que cada vez que compartimos un enlace, un link, es la oportunidad para llegar a alguien más. Te invito a que leamos dos versículos del Salmo 46 y luego sí nos disponemos a orar y luego el mensaje de Rodri. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El pueblo de Israel bien sabía lo que era pasar por tormentas, por dificultades. Por supuesto que también sabía tiempos de felicidad, de paz, pero en esos tiempos de tormentos, Dios les hacía la invitación a que pudieran acercarse, a que pudieran tomarse unos minutos, que pudieran estar quietos y pudieran reconocerle como su Dios. Un artista tiene una canción sobre este salmo que me gusta muchísimo y dice: vení a reclinarte sobre el pecho de Dios, así como lo hizo Juan sobre el pecho de Jesús. Dice: vení, tomate un tiempito, reclinate sobre el pecho de Dios y escuchá cómo late ese corazón que no falla nunca, que late por cada uno de sus pequeños y que los invita a venir. Y esa es la invitación que te hacemos esta noche, que puedes acercarte a Dios así como estás, sin caretas, que puedas presentarle tus motivos de acción de gracias, de motivos que te preocupan, también para interceder por tus hermanos. Y si estás solo en tu casa, quizás podés también llamar a algún hermano que te pueda acompañar y orar por los motivos que vamos a presentar en las placas a continuación. Luego de las placas vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios a través de Rodri. Así que te invito a que permanezcas durante el tiempo de esta transmisión. Dios te bendiga.
Buenas noches, hermanos. Después de este tiempo de oración que hemos podido elevar nuestra alma juntos, nuestros pensamientos a la presencia del Señor, vamos a compartir la palabra. El pasaje que estamos compartiendo, el estudio que estamos haciendo está en Hechos. Nos está tocando en este momento el capítulo 4, así que te pido que vayas, que me acompañes en la lectura de Hechos. Capítulo 4 vamos a leer a partir del versículo 23, que es donde habíamos dejado. ¿Se acuerdan después del capítulo 3, en este tiempo en el cual los apóstoles habían sanado a aquel cojo en el templo, se había producido este milagro, habían podido predicar, y después de ver el resultado de la predicación, los líderes religiosos los amonestaron, les exhortaron a que no prediquen, lo dejaron preso una noche y le dijeron: no vayan y no prediquen más en este nombre. Y ellos dijeron esta frase tan hermosa que llega a nuestro corazón: ustedes pueden amenazarnos de la manera que quieran, pero nosotros no podemos dejar de contar, de señalar una y otra vez lo que hemos visto y oído. Y es una frase que queda resonando para nosotros. Y yo no sé si sos de leer mucho las noticias, la información, pero qué bueno es que hagamos un momento en nuestra vida, en este tiempo, en la familia, para que podamos leer la palabra, podamos enfocarnos y concentrarnos una vez más en nuestro Señor, en cómo Él nos habló y lo que nos dice. Por eso te pido que vayamos a Hechos capítulo 24, dice el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, es decir, los apóstoles y los suyos, habían juntándose ahí con la iglesia presente, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Está citando ahí un pasaje del Salmo capítulo 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hacemos una oración. Padre Celestial, en este momento que hemos abierto tu palabra, pedimos que tu Espíritu nos guíe, nos ilumine, nos muestre tu verdad y nos lleve también a tomar decisiones en nuestro corazón, en nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un pasaje que nos lleva a pensar en el inicio del cristianismo. Hechos es un libro de inicios, es un libro de los inicios de la iglesia, y por tanto nos muestra y nos enseña y nos lleva a preguntarnos qué es una iglesia genuina, cómo se debería ver una iglesia real, una iglesia auténtica, un cristiano auténtico. Estamos acostumbrados a pensar y hablar con personas que dicen ser cristianos, pero de acuerdo a sus frutos, de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que ellos mismos nos manifiestan, pueden ser cristianos de palabra, porque piensan que lo han sido cristianos desde siempre, pero genuinamente no están mostrando haber nacido de nuevo, que son cristianos reales. Ahora, lo que este pasaje nos muestra es algunos distintivos, algunas características, algunas marcas de cómo se vería un cristiano genuino. Y son 4 cosas que quiero mostrarte y quiero que me acompañes a pensar. En primer lugar, un cristiano genuino, un cristiano auténtico, sirve a Dios, testifica de Dios, a pesar de cuál sea la circunstancia.
hay un llamado en su corazón que no puede obviar, que no puede olvidar. Y es que a pesar de las circunstancias, cualquiera que ésta sea, sea buena o sea difícil o sea de aflicción, y especialmente si es de aflicción, el cristiano genuino no puede dejar de contar lo que ha visto y oído. ¿Ves? Estamos entrando al capítulo 4 de Hechos, y ahí en este capítulo hay un cambio muy grande en la iglesia. El capítulo 2, el capítulo 3 son capítulos apasionantes porque la iglesia va creciendo, dice que crecían en favor para con el pueblo, y los números de convertidos, capítulo 2, capítulo 3, empiezan a crecer de una manera tremenda. Pero en el capítulo 4 pasa algo, que ellos empiezan a dar cuenta de que el mensaje de Jesús transformaba a las personas, pero también causaba oposición. No dejaba tranquilos a los líderes religiosos y más adelante también a los líderes políticos, a los líderes del imperio. Entonces ellos en algún momento tienen que pensar y tienen que decidir qué es lo que van a hacer en esta situación. Y había sido interesante para ellos servir al Señor, testificarle al Señor, cuando las personas empezaban a convertirse, cuando veían el obrar del Espíritu, pero también cuando el pueblo los miraba con simpatía. Pero ahora esta percepción estaba cambiando. Ahora esos ya no eran bien recibidos por el pueblo y por la religión, sino que ellos empezaron a sufrir persecución. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer en este momento? ¿Cómo iban a reaccionar ante esto? Porque ellos en realidad empezaron a padecer aflicción por haber estado predicando, por haber cumplido lo que Dios pedía para ellos. Entonces la pregunta es, si por servir a Cristo, si por testificar de Cristo empezás a padecer persecución, si por decir que sos creyente y que Cristo quiere salvar a las personas te empiezan a ignorar, te empiezan a dejar de lado o empiezan a forzarte a que te calles, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer en esa situación? Es lo que me dice este versículo 24, es que nosotros podemos tomar distintas percepciones y muchos de esos van a demostrar cómo es nuestra fe y si nuestra fe es una fe genuina. Porque ellos, no sé si te ha pasado, si estás en una situación así, pero fíjate lo que hicieron ellos. Habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. En esta situación ellos podían haber hecho lo que hacemos muchos de nosotros, que es huir de Dios, escaparnos de Dios. Sin embargo, ellos hicieron lo contrario. Ellos huyeron a Dios, corrieron a Dios. Esta no era una situación para decir, Señor, yo no quiero saber nada más contigo, no quiero saber nada más con testificar, no quiero saber nada más con tu palabra. Y quiero alejarme de todo de tu persona y de todo lo que me ofreces. Ellos dijeron, Señor, este es el mejor momento para ir a donde estás. Señor, este es el mejor momento para ir a tu presencia, este es el mejor momento para buscarte. Por eso ellos corren a Dios. Y cuando vos lees su oración te das cuenta que ellos no oraron ahí por un cambio de circunstancias. No oraron a Dios para decirle, Señor, protégenos por favor, que esto no pase con nosotros. No oraron a Dios pidiendo venganza por las personas que estaban obrando de esta manera. Ellos oraron a Dios para que el Señor en esa situación les dé valor, les dé de nuevo, acreciente su fe para que puedan seguir obrando y para que puedan seguir testificando. ¿Sabes? Es interesante ver la oración, porque vos cuando lo lees pensás una y otra vez que lo que ellos hicieron fue orar lo que el Señor les fue mostrando, lo que Dios es, la persona de Dios, y dijeron, Señor, nosotros queremos seguir testificando. Dice el versículo 29, Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo abren su palabra. Esa era su pasión, esa era su motivación. No que las circunstancias cambien, sino que ellos puedan seguir teniendo valor para poder seguir testificando, para poder seguir predicando, para que no tengan vergüenza y para que no tengan temor de hacerlo. ¿Sabes? Yo no sé cuáles son las circunstancias por las cuales orás a Dios, por las cuales te dirigís a Dios, por las cuales buscas la presencia de Dios. Está bien pedir por nuestras necesidades. Jesús nos enseñó cuando oramos que está bien pedir por nuestras necesidades, pero sin embargo tenemos que ver que eso no puede ser lo que defina nuestra relación con Dios, lo que defina nuestra oración. Ir a Dios simplemente cuando necesitamos algo. El corazón de estos discípulos nos mostraban que la relación y que la esperanza de estos discípulos estaba basada en esta comunión con el Señor. Porque esta es la segunda de las cosas que pasa.
Es decir, no solamente servís a Dios a pesar de las circunstancias, sino que también buscás conocer a Dios deliberadamente, es decir, intencionalmente, pones de tu voluntad para poder hacerlo. En Juan 17:3 Jesús decía que la vida eterna es que las personas conozcan al Dios verdadero. Decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, la vida eterna es conocerlo a Él, no conocer de Cristo, no simplemente tener algún conocimiento de segunda mano de Dios, sino conocer su persona, tener un encuentro personal con Cristo, tener una relación personal con Cristo. Y ves, es interesante esta frase que usamos para describir cómo debe ser la vida del creyente, de una relación personal con Dios. Es difícil definirlo, pero sin embargo quiero por un momento darte alguna descripción de qué es tener una relación personal con Dios. Son dos palabras. Pensamos primero, vamos a empezar al revés. ¿Qué es que sea personal? Es que no podés tener una experiencia con Dios de segunda mano. No podés tener una experiencia con Dios y pensar que sos creyente porque en tu familia son creyentes, porque tus padres son creyentes, porque tu cónyuge es hijo de Dios, porque en tu casa siempre fue así, entonces a vos porque naciste ahí, porque te criaste ahí, porque el ambiente es así, por eso mismo vos podés tener, o por eso mismo ya tenés una comunión con Dios, ya tenés una relación con Dios. La relación con Dios tiene que ser personal. Tiene que ser personal. La relación con Dios viene en el momento en que vos te das cuenta que Dios murió por vos, que Cristo murió por vos. No simplemente murió por un grupo de personas, no simplemente murió por alguien en general, sino que puso su vida por vos. Cristo puso su vida por vos. Es un encuentro personal con Jesús, pero tiene que ser personal. Pero no solo tiene que ser personal, sino que es una relación. En una relación entre dos partes hay un ida y vuelta, es una relación, es una comunicación, una comunión en dos sentidos. ¿Ves? Lo que los apóstoles nos enseñan, cómo reaccionaron, es que nosotros muchas veces pensamos que Dios es como nuestro chico de los mandados. Cuando necesitamos de Dios, ahí nos acordamos de orar y decimos, Señor, necesito esto, tráeme esto, concédeme esto, ayúdame con esto. Orar no es hablar con Dios. ¿Qué pensás de una relación entre dos personas? En la cual una persona te habla, se revela, te cuenta lo profundo de su vida, de su historia, de lo que hace. Y cuando te toca el turno a vos, vos empezás a hablar totalmente de lo tuyo, como pasando de alto simplemente lo que la otra persona te dijo, como no habiéndolo escuchado. Bueno, una relación con Dios tiene que partir de lo que Dios ya nos reveló. Dios nos reveló su persona, todo lo que Él es y todo lo que le hace en su palabra. Y por tanto, cuando yo voy a hablar con Dios, cuando yo voy a hablar con Dios, no puedo partir como si Él no hubiera hablado, como si Él no se hubiera comunicado, como si Él no se hubiera revelado a mí, sino que una oración, una comunicación con Dios, una relación con Dios, es responder a cómo Dios ya se reveló. Por eso los apóstoles cuando oran, los discípulos cuando oran en esta situación, lo que hacen es partir de la palabra del Señor. Ellos dicen, Señor, vos te revelaste y nos dijiste esto y esto y esto. Entonces los discípulos van respondiendo a Jesús. Citan este Salmo capítulo 2 y ellos se dan cuenta que en su temor, en su ansiedad, en el pánico que ellos podían estar pasando, ellos buscaban en cómo Dios se habían revelado y encontraron que este Dios es un Dios soberano, es un Dios que estaba con el control. El versículo 27, el versículo 28, ellos se dan cuenta que la crucifixión de Jesús era parte del plan de Dios. Cuando ellos lo habían vivido tiempo atrás, cuando ellos habían compartido con Jesús y habían compartido su ministerio y vieron que Jesús había muerto, ellos habían llenado su corazón de decepción, de temor, porque habían depositado sus esperanzas en Cristo y sin embargo habían visto que ese Jesús había terminado en la cruz. Entonces todo lo que ellos habían pensado que Jesús iba a hacer había terminado en una tumba. Sin embargo después experimentaron la resurrección, fueron llenos del Espíritu, fueron sellados por el Espíritu y comprendieron, por lo que dice en la oración, que Dios había determinado todo eso, es decir, que Cristo había muerto a manos de Herodes, a manos de Pilato, de los gentiles, del pueblo de Israel, pero porque estaba cumpliendo con el plan de Dios para redimir al hombre, para la redención del hombre. Entonces comprendieron
Señor, esto que para nosotros es negativo, queremos verlo desde tu perspectiva. Tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios al cual nada se le escapa de control, al cual nada se le escapa de la mano, al cual nada puede sorprenderlo. Por eso ayúdanos a ver quién eres y ayúdanos a orar de acuerdo a quién eres, ayúdanos a responder, a relacionarnos contigo de acuerdo a quién eres. Si sufrimos, oraron al Señor, decimos, Señor, queremos sufrir recordando y sabiendo que tú eres un Dios soberano, que tú estás al tanto de esto que nos está pasando y que esto es parte de tu plan y que eres un Dios que es bueno, que quiere lo mejor para nosotros, que busca lo mejor para nosotros, que en esa situación que recordemos quién eres, más allá de pensar en nuestra necesidad, más allá de pensar en nuestro temor, tenemos que saber, Señor, quién eres. Por eso ellos fueron la palabra y lo que vemos es que no es una oración la que ellos hacen que fue centrada en ellos mismos, pensando en su momento, en su situación, en su condición, en su necesidad, sino que una y otra vez hablan de quién Dios era. Ellos no solo sirvieron a pesar de las circunstancias, especialmente en las circunstancias difíciles, sino que conocieron a Dios, al Dios verdadero, al Dios vivo, y oraron en base a ese Dios. Pero en tercer lugar, la tercera marca que nos enseña el pasaje es que pudieron experimentar a Dios periódicamente. Porque dice el versículo 31, cuando ellos terminan la oración, dice, cuando hubieron orado en el lugar en el cual estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo. No quiere decir que antes de esto los apóstoles hubieran estado en la carne o hubieran estado en pecado. Fíjense, el capítulo 4 empieza diciendo que el apóstol Pedro había dado testimonio estando lleno del Espíritu Santo. Es decir, no pensemos que el hecho de que ellos ahora hayan sido llenos del Espíritu Santo es una indicación de que antes estaban obrando en la carne. De hecho, estuvimos viendo que ellos estuvieron testificando y se habían dirigido a Dios en oración y estaban obedeciendo y pedían por denuedo el Espíritu. Es decir, no es que estaban en la carne o en el pecado antes. Lo que tenemos que hacer es comprender cuál es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando llena una vida? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros? Cuando Jesús le decía a sus discípulos en Juan capítulo 16, ¿qué es lo que el Espíritu Santo iba a hacer en sus vidas? Él les decía que Él iba a tomar lo suyo y lo iba a hacer manifiesto a los discípulos. Él le dijo a Jesús, Él tomará las cosas que yo os dije, las cosas que yo hice y las hará reales para ustedes. Cosas que tal vez están en su cabeza, las conocen, sin embargo las va a hacer real en todo lo que ustedes son, en toda su persona, en todo su ser. Es lo que podemos decir como el ministerio de iluminación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te hace dar cuenta de la belleza de Jesús, de lo que es la persona de Jesús, cuando el conocimiento que vas teniendo de Dios, cuando el conocimiento que vas teniendo de Cristo, de lo que es y de su persona, en algún momento cuando estás orando y cuando estás leyendo su palabra, el Espíritu Santo te dice, mira, contempla lo que es Cristo. Es como suponete que vas caminando por una calle oscura y de repente girás en la esquina y te encontrás con un edificio que está bien iluminado, ¿no? Y está iluminado de una manera en la cual vos podés comprender y podés observar su belleza, las formas, la grandeza del edificio. Y de alguna manera vos incluso podés no ser consciente de los reflectores, porque vos lo que ves es la grandeza del edificio, lo bien que está distribuido, lo bueno de sus materiales, de su forma. Bueno, lo mismo pasa cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo. Puede no ser consciente incluso del Espíritu Santo, pero es llevado a ver la belleza de aquello que el Espíritu ilumina, la belleza de Jesús. Ahora, esta, por lo que vemos acá, por lo que nos enseña la Escritura, no es una realidad constante en el cristiano. El creyente no vive las 24 horas de su vida lleno del Espíritu Santo. No es una realidad que experimentamos, no es una realidad en la cual todo el tiempo estamos conscientes de esta llenura del Espíritu Santo. No estamos en nuestro pico de nuestra vida espiritual, sino que nos damos cuenta que muchas veces estamos en idas y bajas. Por esto se nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, se nos da esta orden, para que busquemos, para que crezcamos, para que anhelemos ver, para que nos demos cuenta que nuestra vida cristiana no depende simplemente de nuestros momentos altos, de que estemos bien sentimentalmente,
emocionalmente, sino que nuestra vida cristiana depende de la obra de Cristo en la cruz. No depende de cómo nos sentimos, no depende de el momento en nuestra vida, si estamos en un valle, en una montaña, que estamos experimentando para darnos cuenta de la salvación, sino depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Y para que vivamos con este desafío, con esta expectativa de que tenemos que seguir creciendo y que tenemos que seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y la cuarta y última de las cosas, que es una marca del creyente genuino, del creyente verdadero, es que lo exhibe a Dios generosamente, lo muestra a Dios generosamente. Dice el pasaje, termina hablando el versículo 31 de que ellos hablaban con valor, con confianza de la palabra de Dios. El versículo 32 habla de cómo ellos fueron generosos de manera que compartían para las necesidades y a ninguno de los creyentes le faltaba nada, ninguno pasaba por necesidad. Es que, ¿qué relación hay en esto? Cuando uno puede comprender este pasaje, cuando uno experimenta esto, se nota y se da cuenta de que la generosidad del creyente no parte a pesar de la avaricia del corazón. Muchas veces decimos, ¿por qué no compartimos para las necesidades de los hermanos, de aquellos que están pasando por necesidad? Y como este caso puntual, hacían los apóstoles y hacían los discípulos. Bueno, tal vez pensamos que es una cuestión de avaricia, es una cuestión de orgullo, de que queremos tener más. Lo que nos muestra el pasaje es que no es esto. Lo que nos muestra el pasaje es que muchas veces no participamos para compartir en las necesidades de los hermanos porque ponemos nuestra confianza en lo que tenemos, porque tenemos valor de acuerdo a las cuestiones materiales que podemos poseer. Pero acá lo que vemos es que como ellos encontraron su seguridad, como ellos encontraron su valor en la persona de Dios, en el valor que Él les daba para poder seguir predicando, ellos dejaron de confiar en las posesiones, dejaron de confiar en las riquezas, entonces estaban libres para poder dar, para poder participar en la comunión con los hermanos. ¿De dónde entonces vienen estas marcas del creyente genuino? ¿Cómo es que en esto inicia? Este versículo 31 nos dice que cuando ellos tuvieron orado, vino el Espíritu Santo y el lugar tembló. El lugar tembló. ¿Sabes? La Biblia nos habla que muchas veces cuando Dios viene, cuando Dios tiene contacto con las personas, cuando Dios desciende, hay un temblor. Hay un temblor. Lo vemos en la historia de Dios descendiendo al monte Sinaí, dice que el monte tembló. Lo vemos en la historia de Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión de Dios sentado en el trono, dice que el umbral de las puertas se estremeció. Cuando Débora ahora en Jueces capítulo 5 dice que en la presencia del Señor temblaron los montes. Cuando Dios desciende, cuando Dios quiere tener contacto con las personas, con su pueblo, con su creación, está en la grandeza, está en la gloria de Dios, que nadie lo puede soportar. Entonces hay un gran temblor. Entonces toda la gloria, todo el peso de Dios cae sobre la persona, cae sobre su creación. Y hay un gran temblor. Pero acá lo que vemos es que hubo un gran temblor, que el Espíritu descendió, que Dios toma contacto con sus personas. Y hay un gran temblor, pero a pesar de eso, los discípulos estaban más firmes que nunca. Los discípulos no fueron conmovidos, los discípulos no fueron despedazados, sino que los discípulos pudieron estar más firmes que nunca, más establecidos que nunca. ¿Cómo es esto? Que Dios ahora podía venir, que Dios ahora podía descender con toda su santidad, con toda su gloria, con todo su peso, y ellos podían estar firmes, ellos podían estar establecidos. ¿Cómo es que ellos podían estar firmes en el temblor? Por dos temblores que pasaron antes, pocos días antes, los cuales nosotros vamos a recordar en estos días de las Pascuas. El primer temblor, el que pasó tenemos el relato en Mateo capítulo 27. Cuando Jesús murió, hubo una oscuridad sobre la tierra. Y hubo temblor, y el templo tembló, el velo del templo se rasgó en dos. Los sepulcros se abrieron, personas resucitaron. Hubo un gran temblor cuando Jesús murió. Es el relato de Mateo capítulo 27. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús murió? Dios estaba descendiendo. Dios estaba descendiendo con su justicia. Dios estaba descendiendo con su juicio sobre Jesús. Porque es ahí donde Jesús estaba llevando nuestro pecado, estaba llevando mi pecado, tu pecado, y estaba siendo
sometido bajo el juicio de Dios, bajo el justo juicio de Dios. Es decir, que Dios estaba descendiendo una vez más en Mateo 27 y hubo un gran temblor porque Jesús estaba soportando allí nuestro pecado. Pero en el capítulo siguiente, en Mateo capítulo 28, hubo otro gran temblor. No solo en Mateo 27 cuando Jesús murió, sino en Mateo 28, en los primeros versículos dice que la piedra del sepulcro en el cual Jesús estaba resucitado se corrió y hubo un gran temblor. No solo cuando Jesús murió, sino que hubo un gran temblor cuando Jesús resucitó. No solo cuando Jesús soportó el castigo de nuestro pecado, sino cuando Dios lo resucitó y mostró su aprobación por su obra, por su sacrificio en la cruz por vos y por mí. En la cruz Jesús fue hecho pecado, su vida fue hecho pedazos, su vida tuvo que pasar por el temblor de la muerte para que nosotros podamos ser inquebrantables, para que nosotros podamos estar firmes, para que nosotros seamos inconmovibles. Pero tenés que ver que aunque no puedas entender el sufrimiento, que aunque no puedas comprender la situación por la cual estás pasando, aún así podés enfrentar el futuro con confianza, con fe, con fidelidad al Señor, aún en la prueba en la cual estás pasando, porque Jesús mismo se involucró en nuestro sufrimiento. Él decidió soportar ese temblor del castigo del juicio de Dios, para que nosotros podamos ser hoy inquebrantables, para que nosotros podamos estar firmes. Job, cuando pasó por toda la prueba, él confesó por qué era, y él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Bueno, nosotros podemos saber un poco más que Job, porque nosotros podemos saber que nuestro Redentor murió, pero que nuestro Redentor también resucitó. Por eso en este tiempo de Pascuas que estamos comenzando, que es un tiempo en el cual vamos a pensar en la obra de la cruz, vamos a pensar también en la resurrección. Y es un tiempo para que pienses en la realidad de tu fe, para que te consueles, para que te afirmes en la fortaleza, en lo que es la obra de la cruz, en la justicia que Dios aplicó sobre nosotros. Pero también, si todavía no estás seguro de la salvación, es un tiempo para que te presentes ante Dios. Es un tiempo para que te presentes a Jesús y para que te preguntes: ¿tenés una relación personal con Cristo? Tengo una relación personal con Cristo. He tenido un encuentro personal con Jesús. Me encontré cara a cara con este Salvador que vino a dar su vida por mí. Me he encontrado con este Salvador que vino a sufrir por mi pecado. Me doy cuenta que Él vino a morir por mi pecado, para que yo pueda tener su justicia, para que yo pueda tener su perdón, para que yo pueda tener su salvación. ¿Querés disfrutar la salvación que Cristo te ofrece? ¿Sabes? No sé cuántas veces has escuchado este mensaje. No sé si es la primera vez que lo escuchás o no lo escuchaste muchas veces. Pero es momento para que obres y para que respondas de una manera personal ante tu Señor. Yo quiero orar por vos, quiero dejarte a solas con el Señor para que te enfrentes con esta decisión de entregar tu vida a Cristo. Pero quiero orar por vos y quiero conocerte. Después de la oración quiero por favor pedirte que nos escribas si has hecho una oración así, que nos dejes un mensaje para que nos pongamos en contacto y así podemos compartir lo que Cristo quiere hacer con tu vida y con cada uno de nosotros. Vamos a orar y terminamos este tiempo con oración. Padre Celestial, te alabamos por un ejemplo tan grande que nos han dejado los apóstoles aquí en las Escrituras. Es un ejemplo para que vivamos, no para que quede simplemente en la historia, no para que quede simplemente en la Escritura, sino para que sea nuestra realidad. Danos el valor que estos apóstoles tuvieron. Danos la fe, danos la fortaleza, danos la firmeza para seguir adelante en las pruebas, en la persecución, en la dificultad. Danos el denuedo, la convicción para seguir testificando en esta hora difícil del mundo que estamos atravesando, que podamos seguir firmes, que podamos estar fortalecidos en ti, una esperanza gloriosa para poder dar testimonio de un Señor que nos salvó y nos transformó. Y quiero pedirte, Padre, si hay alguna persona que todavía no ha tenido un encuentro personal contigo, que quebrante su corazón, que a la luz de tu evangelio él pueda venir a ti, pueda arrepentirse, pueda confesar con sus labios y con su corazón que necesita el perdón por sus pecados y hallar en Cristo la salvación que todos necesitamos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención. Terminamos nuestra reunión. Este fin de semana vamos a tener el encuentro especial de Pascuas el domingo a las
a partir de las 19 horas vamos a tener una meditación alusiva a la resurrección de nuestro Señor. Una oportunidad especial para evangelizar, para testificar, así que los esperamos a todos en esa hora. Que el Señor los bendiga, hermanos.